¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos. Esto es El Timón de la Economía. Todo el debate económico prácticamente a 2 semanas de las elecciones. Una enorme cantidad de temas para discutir esta noche. Cecilia Bufflet, muy buenas noches. ¿Qué dice, señora? ¿Cómo le va, caballero? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Muy bien. Bueno. Todos cobraron el BOE en 2015, así que todos Nadie. mirando a ver Exactamente. qué dicen los economistas de qué hay que hacer con la plata. Efectivamente, plata en mano, todos esperando quién va a ser el próximo presidente, ¿no es cierto? Tenemos hoy un programa muy interesante porque además, naturalmente, estamos en tiempos políticos. Está con nosotros Daniel Arroyo, que está en el equipo de Sergio Massa. Daniel además fue ministro de Acción Social. Vamos a ver si podemos hablar un poquito de gasto público, ¿no es cierto? El gran tema de los economistas, Sí. Cómo bajar el gasto público. También está Fernando Carnota, un querido amigo, colega, que además acaba de publicar un libro. Vamos a mostrar su libro con una tapa, bueno, muy por allí, ¿no? Ahí la tenemos. Acá está. Marmota, nada menos. Bien polémica, ¿no? Aquella historia con el ministro Capitanich, ¿no es cierto? Sí, bienvenido, Fer. Vamos a hablar un poquito de política, Sí, por supuesto. Del factor Cristina, ¿no es cierto? Importante. ¿Qué puede significar Cristina mirando para adelante? Algunos dicen que no va a pasar nada. Dependerá de quién gane. Si es la Cristina que yo conozco, digamos, muy tranquila, no creo que se vaya a la casa, ¿no es cierto? Bueno, y por supuesto están nuestros economistas. Rodrigo Álvarez, bienvenido. ¿Qué dice Rodrigo? ¿Cómo andamos? Y Javier Milei, otro de nuestros economistas también favoritos, aquí invitado esta noche. ¿Qué dice, caballero? ¿Qué tal, ¿Todo Willy? bien? Placer. Bienvenidos. Gracias. Bueno, ahí estamos, planteando un poco los temas, ¿no es cierto? Evidentemente, nadie suelta un dólar, lo hemos visto con el pago del Bodén 15, a pesar de que los candidatos prometen que van a arreglar con los fondos buitre, nadie quiere soltar un dólar, todo el mundo está esperando a ver qué es lo que va a pasar. Cada vez hay más rispideces, evidentemente, también entre Axel Kicillof y el equipo económico de Daniel Scioli. En el día de hoy incluso hubo expresiones duras de Kicillof contra Mario Blecher, ¿no es cierto? Evidentemente hay mucho para discutir en ese sentido, pero además hay temas más directos, ¿no? La inflación, mirando los próximos meses en la Argentina, me parece que va a seguir siendo un tema. Septiembre, bueno, fue 2%, más o menos, y vienen los meses más difíciles. Bueno, ¿qué hará el próximo gobierno, no es cierto? ¿Cómo va a enfrentar toda esta situación? La primera pregunta obviamente es para nuestros invitados. Daniel, una vez más, bienvenido. Gracias. Y bueno, digamos, el tema central de los economistas, aquí no me van a dejar mentir nuestros panelistas, es la cuestión del gasto público. Es decir, si no se puede bajar el gasto público, no hay forma de controlar el déficit fiscal, la emisión, de anclar las expectativas inflacionarias. ¿Se puede bajar el gasto público o no hay forma ya en la Argentina, digamos? Hay poco gasto público para bajar, ¿no? Nosotros tenemos 28% de pobreza con 8 millones de personas que reciben dinero todos los meses a través de planes sociales. Si tomamos lo básico, que es la asistencia directa, sin tomar el sistema jubilatorio, ni los empleos estatales, ni los subsidios a la energía, eso es 102.000 millones de pesos. De esos 102.000 millones de pesos, 90.000 es dinero directo a las personas, por asignación por hijo, por distintos tipos de programas de transferencia de dinero. Eso está claro que tiene un límite, que en la medida que la economía no crece, la gente no consigue trabajo, y si alguien lo desarma a lo loco va a generar un conflicto social. Pero ahí hay una cuestión rara, porque digamos, los que reciben asignaciones del gobierno en cualquier fórmula, esas asignaciones son comidas por la inflación. Absolutamente. Sin embargo, el gasto público general aumenta por encima de la inflación. O sea, ¿quién se queda con la diferencia? Digo, porque bueno, no es que han aumentado las asignaciones de una manera impresionante que justifica... Y no, porque si no tendríamos ese 28% de pobreza que dice para dar una Daniel. idea, los programas de cooperativas, la gente que trabaja en cooperativas son 3.600 pesos lo máximo. La asignación por hijo hoy es 837 pesos. Cuando arrancó en octubre del 2009 eran 180. Hoy alguien con 837 pesos consigue menos cosas que con 180 en ese momento. Está claro que la inflación le ha comido. Está claro que el aumento del gasto público ha tenido que ver con entrada de mucha gente, de distintos grupos, de la Cámpora, de distintos La pregunta es ¿dónde se fue la guita? Eso claramente sí es ajustable. Digo, lo que suele llamarse los ñoquis de la Cámpora o el nombre que uno le quiera poner, eso es ajustable. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación hasta el 2008 tenía 3.500 empleados, hoy tiene 11.500. Pero convengamos que también es cierto que con ajustar eventualmente los empleados públicos, con eso no se resuelve el problema económico, muchachos. Bueno, de hecho, ahí a mí me gustaría mencionar dos cosas en línea con lo correcto que levantás vos, Willy. A ver, desde el 2008 hasta ahora, el gasto público en términos de PBI subió 13 puntos. Es un disparate. O sea, ningún
país de la región hizo semejante descalabro fiscal. Segundo, si no bajamos el gasto público y con ello bajamos los impuestos, esta economía está imposibilitada de crecer. Esta economía no genera valor, o sea, destruye riqueza. Entonces, sí, recordemos que en la Argentina habitualmente el gasto público se baja devaluando, de la peor manera, ¿no es cierto? Exacto, y eso lo que te pasa que después es que empieza la puja por recomposición de esos ingresos y te vuelve a subir el gasto. Entonces vos necesitas bajarlo sí o sí, porque si no esta economía está imposibilitada de crecer. Fíjate que es tan así como lo entiende a la perfección la gente, que la economía destruye riqueza, que vos tuviste el pago del Bodén, la gente recibió la plata, y nadie vuelve a traer, digamos, los dólares adentro. Dólares nuevos, digamos. Es más, ni siquiera te los vendieron al paralelo. Rodrigo, ¿cómo ves este tema del gasto? Es el gran tema del que nadie quiere hablar, digamos. Es el nudo, por ahí siempre se lo ataca por la dinámica, con la crítica fácil de quieren ajustar o quieren, digamos, llevarnos a un escenario que ya vivimos en Argentina. Pero lo cierto es que hoy esta brecha fiscal, que es que los gastos crezcan tan por encima de los ingresos, hoy genera que el Banco Central esté teniendo que emitir pesos con las implicancias, obviamente sin respaldo, con las implicancias que esto genera en la dinámica de la inflación, en la dinámica de la confianza de la gente en la moneda. Entonces, es ineludible que el gasto va a tener que retocarse porque siguiendo esta dinámica, hoy ya tenemos 7 puntos del PBI, este año vamos a tener 7 puntos del PBI de déficit, que es un nivel similar al que teníamos en los 80, y si no empezamos a corregir esta dinámica, digamos, claramente la economía va a un escenario explosivo. Sí, Fernando, digamos, políticamente, ¿vos te imaginás lo que puede pasar en la Argentina después de estos 12 años, digamos, de la era K? ¿Vos te imaginás lo que puede pasar en la Argentina si alguien dice... no sé, vamos a generar X cantidad de despidos, no sé, en Aerolíneas Argentinas o en ANSES o bueno, la verdad yo creo un incendio en la calle? Van a tener, evidentemente el próximo presidente va a tener un barullo económico interesante y va a tener un barullo político de acuerdo a lo que haga para resolver ese barullo económico. Claro. Y el kirchnerismo va a jugar un papel importante. Distinto si es Scioli y distinto si es Macri o Massa. Pero es evidente que para desatar todo ese nudo económico que va a recibir, va a tener mucho ruido político. Me parece que algunos van a tratar de desatar ese nudo más rápido, otros más despacio, por ahí el ruido es distinto, pero los dos van a tener ruido. Ahora, Daniel, volviendo al tema del gasto, por ejemplo, una cosa que ha sido clásica en esta época, en términos de dinero se ha gastado más plata en educación, más plata en salud, en desarrollo social, pero carretillas de plata, miles y miles. Sin embargo, la educación no está mejor, la salud pública no está mejor. No, ya ha empeorado. Política social, para dar un ejemplo, eran 4.100 millones en el 2003, son 102.000 millones ahora. Está claro que hay más presupuesto, pero está claro que la situación ha ido empeorando. Creo yo que en términos educativos y en términos de salud, se aumentaron salarios, se aumentó en recurso humano, no en infraestructura, no en equipamiento, y en el caso de educación lo que tenemos es una cantidad impresionante de docentes. La provincia de Buenos Aires, para dar un ejemplo, 38% del presupuesto es gasto educativo, 98% de eso es salario docente. Es insostenible, no hay forma de mejorar la calidad educativa si no se hace un cambio desde ahí. Ahora, ¿hay forma de resolverlo desde el punto de vista técnico sin que eso sea una carnicería? Va a haber costos. Esto es ineludible. La fase de... La manera políticamente correcta de decirte que no hay, sin carnicería no. No carnicería, pero bueno, vos tenés dentro, por ejemplo, el candidato hoy son los subsidios económicos. Claro, que eso en algún caso es justificado, pero en otro caso es, muchacho, que lo pague la clase media. Bueno, metemos un tarifazo. Bueno, está bien, pero vos fíjate, cuando vos tomás los subsidios... Sí, los subsidios económicos, principalmente los beneficiarios son los que más tienen. Y esto es muy importante porque 5 puntos del PBI, 5,5 puntos te lo explican los subsidios económicos, ¿sí? Esto no es menor. ¿Qué son los subsidios económicos? Por ejemplo, al gas, a la electricidad, digo, todo lo que tiene que ver con la parte energética. Entonces, vos fíjate. Ojo, pero las familias que hoy pagan 500, hoy la familia que paga 70 pesos de luz y que tendría que pagar 700, no sé si tiene para pagar 700. Claro, sí, pero vamos a este punto. A ver. Sí, sin duda lo tiene. ¿Por qué hoy está pagando 700 por el cable?
Sí, no, claro, pero ¿sabes qué? ¿Entendés? Pero no va a cortar el cable. no, Vos, ¿cómo hace? Es lo que le preguntábamos a Fernando Bueno, pero recién. ¿sabes lo que ¿Cómo pasa? hace políticamente No, para decirle a la gente que... No, vamos a esto. A ver, Sí. la restricción presupuestaria existe. Entonces, digamos, vos elegirás que cortás o que no cortás. Ahora, digamos, entendamos la lógica de estos subsidios. Estos subsidios son el principal bache a atacar para atacar la cuestión fiscal, que vos lo estás financiando con emisión monetaria, con lo cual se lo estás cobrando a los que menos tienen, con lo cual tenés una redistribución del ingreso muy regresiva. Con lo cual, digamos, la política fiscal, digamos, lo distributivo, no vas a tener problema en modificarlo. Y después hay otro efecto más importante. Cuando vos dejes de emitir y bajes la tasa de inflación y le dejes de cobrar impuesto inflacionario a los más humildes, ¿sí? Lo que vos vas a tener es una redistribución del ingreso desde el sector de altos ingresos, que está pagando un precio ridículo, ¿sí? Y se los vas a transferir a los que menos tienen. ¿Sabes lo que va a generar eso? Eso va a generar un efecto expansivo. Sí, más o menos. Ojo Sí, que, por ejemplo, puede pasar. las tarifas de gas, ya aumentaron bastante para todo el mundo. Totalmente. Este invierno las tarifas de gas fueron obviamente impresionantes. Y el tema de la luz, no todo el mundo tiene subsidio. Ya hubo un corte, por supuesto, se necesita mucho más, pero no, los digamos, Sí, pero hay cortes. barrio parque pagan, eso. ya no es más con Le quería subsidio. preguntar eso. A ver, el tema del sí. recorte, perdóname, el tema del recorte tarifario que ya se hizo, la famosa sintonía fina, Sí. que en su momento dijo Cristiano, ¿no sirvió de nada? No, Bueno, no se pudo completar. No Se se aplicó pudo muy poco No eso, se claro. completó. Pero, fíjate, A ver. Yo creo que hay 4 Argentinas. Hay una Argentina de los pobres, que es la gente que no tiene lo mínimo y tienen planes sociales, que es más o menos el 25%. Hay una Argentina vulnerable, la gente que hace changa, que la lleva como puede, que no está formalizada, que es el 35%. Ya podríamos llamar la clase media baja. La clase media Sí. baja, que básicamente no tiene política pública. Exacto. Hay una tercera Argentina de clase media, que es trabajo formal, público-privado. El sector público equiparó los salarios con el sector privado. Y una Argentina de clase alta de altos consumos. Esas 4 Argentinas, en realidad, las 2 últimas, están bastante complicadas. Y la inflación golpea más a las 2 últimas. Seguimos después del corte, tenemos por supuesto el espacio para los partidos políticos, Sí. así que tenemos bloques un poquito más cortos. No se vayan, estamos en Twitter, Sí, estimada, es ¿no? cierto. @eltimón TV pueden seguir el debate a través de esa red social. Ya venimos.